Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un relato que, eh, a pesar de ser muy breve, la verdad es que tiene una profundidad enorme. Se titula Luciérnaga del Bosque Gris. Sí, la fuente que tenemos es una fábula muy moderna. Nos dibuja un mundo que, bueno, en apariencia funciona con una precisión casi... De reloj suizo, ¿no? Todo en su sitio, todo predecible. Exacto. Y justo ahí está el truco. Nuestra misión hoy es, pues, desgranar un poco las capas de esta historia. Queremos entender qué nos dice sobre la conformidad, sobre esa idea tan actual de la eficiencia a toda costa. Y sobre todo, sobre el poder silencioso que puede tener un simple acto de autenticidad. Totalmente. Un análisis muy pertinente sobre cómo un sistema, a veces con las mejores intenciones, puede acabar sacrificando la vitalidad en nombre del orden. Mm. Y para meternos ya en materia, la escena inicial es potentísima. Nos describe un bosque donde todo es gris, monótono, predecible. Todo uniforme. Los árboles son copias unos de otros, las flores no huelen. Los animales se mueven en filas de una manera súper disciplinada. Vamos, es un sistema que podríamos llamar perfecto en su funcionamiento, pero Pero que carece por completo de vida. justo. Y la pregunta que flota en el aire desde el principio es, ¿qué ocurre cuando algo o alguien rompe esa uniformidad? Una pregunta que, desde luego, va mucho más allá de un simple cuento. Vamos a analizar un poco más ese bosque gris, porque es la clave de todo. Es importante entender que no se nos presenta como un lugar malvado. No, no hay un tirano cruel. Es algo mucho más sutil. Exacto. Es un lugar que ha renunciado a su esencia, a su alma, por así decirlo, en favor de un orden y una eficiencia absolutos. Se podría decir que es como una tiranía de la optimización. La vida, con su desorden inherente, con su imprevisibilidad, ha sido, pues, diseñada para desaparecer de la ecuación. Se ha pulido tanto la superficie que se ha borrado el dibujo. Totalmente. Y los ejemplos que da el cuento son, de verdad, desoladores. Nos habla del zorro, que ha olvidado la sensación de correr por el simple placer de correr. Ahora solo corre cuando es funcional, ¿no? Como si fuera una tarea más. La alegría ha desaparecido por completo. O el caso del conejo, que a mí me parece casi más triste. Solo come lo que le llega en unas cajas grises estandarizadas. Hmm. El texto subraya que ha olvidado el sabor de las zanahorias silvestres. Ha perdido el conocimiento instintivo, esa conexión con su propia naturaleza. Es una imagen muy potente, sí. La de la comida sin sabor, sin textura, solo nutrición. E incluso el entorno físico ha sido silenciado. El río, nos cuenta la fuente, ya no canta. Claro, porque se ha construido un único puente por el que todos deben pasar, eliminando cualquier interacción espontánea con el agua. En ese entorno tan perfectamente estéril, tan controlado, es donde por fuerza tiene que surgir la anomalía. Un sistema perfecto es por definición frágil. Y ahí aparece. Se llama chispa. Es una pequeña luciérnaga que tiene algo que la hace diferente. Su luz. Su luz parpadea a un ritmo propio, irregular, personal. No sigue el pulso monótono y sincronizado del resto. Y esto, que parece un detalle insignificante, es la chispa que lo enciende todo, nunca mejor dicho. Es la primera grieta en un muro de hormigón que parecía impenetrable. El sistema, por supuesto, reacciona de inmediato. Un escarabajo, que parece una especie de guardián del orden, la intercepta. Y el diálogo que tienen establece la tensión central de toda la historia. Le pregunta, ¿por qué brillas así? Todos debemos brillar al mismo tiempo, con la misma intensidad. Así son las reglas. Fíjate en el lenguaje. Así son las reglas. No hay un porqué, no hay una justificación más allá de la norma en sí misma. Es la autoridad por la autoridad, Y se nos dice que este orden fue impuesto por unos búhos ancianos. que simbolizan cualquier estructura de poder, ¿no? Ya sea social, corporativa, ideológica, cualquier sistema que valore la uniformidad por encima de todo. Pero se podría argumentar que la intención de los búhos era buena. Buscaban la paz, la estabilidad, evitar el conflicto. O sea, ¿es el orden siempre el enemigo de la vida? Esa es la gran pregunta que plantea el cuento. Y la respuesta que sugiere es que no. El orden no es el enemigo. El enemigo es la uniformidad rígida que se disfraza de orden. Los búhos no buscaban la armonía, que permite la diversidad, sino la sincronía, que la aniquila. ¿El coste de su paz es la autenticidad? Exacto. Y es aquí donde la respuesta de Chispa es tan reveladora. Ella no discute, no se revela de forma activa, simplemente dice, siento que debo brillar cuando mi corazón me lo pide. No es una declaración de guerra,
Es una declaración de ser. Exactamente. Y eso es lo más brillante del relato. No es un acto de rebeldía calculada, es un acto de fidelidad a su propia naturaleza. La historia no nos la presenta como una guerrera que va a luchar contra el sistema, sino como un faro que simplemente es. Su mera existencia es lo que desafía el status quo. Forma mucho más profunda que cualquier enfrentamiento directo. Es un cambio de paradigma total. La revolución no empieza con un grito, sino con un parpadeo a destiempo. A partir de ahí, Chispa, sintiéndose diferente, empieza a volar por su cuenta y descubre un claro secreto en el bosque, y en él, un árbol que no es como los demás. Ah, el árbol. El texto lo describe con mucho detalle. Tiene hojas con un tenue brillo verde y ramas caprichosas. Es el único vestigio de individualidad en todo el bosque. Un oasis de autenticidad en un desierto de conformidad. Un recordatorio de lo que el bosque fue una vez. Y el diálogo con el árbol es fundamental. Chispa, asombrada, le pregunta cómo ha conseguido sobrevivir a la grisura. La respuesta del árbol es una máxima de resistencia. Nunca dejé de ser quien soy. Para Chispa esto es una validación externa crucial. Hasta ese momento su impulso era solo suyo, una sensación interna que la hacía sentir extraña, diferente. El árbol es la prueba viviente de que su instinto es válido, de que se puede conservar la esencia incluso cuando todo el entorno presiona en la dirección contraria. Es la resistencia pasiva, la de mantenerse firme en la propia identidad. Y es en ese pequeño refugio donde se produce el verdadero punto de inflexión. Llega un ratón perdido que se ha desviado de su ruta programada. Ve la danza de luz de Chispa alrededor del árbol y se queda paralizado, observando. El texto dice algo que me parece muy revelador, olvidando por primera vez su siguiente tarea. Ese es el momento exacto en que se rompe el hechizo de la eficiencia, de la productividad constante. Por un instante, la belleza pura y sin propósito detiene la maquinaria. El ratón no piensa en lo que tiene que hacer después, simplemente está presente. Es el despertar. Y aquí vemos el método de cambio que propone la historia, que es muy distinto a lo que solemos imaginar. Chispa no da discursos, no intenta convencer a nadie. No organiza una rebelión, para nada. El análisis de la fuente subraya este punto como algo clave. La transformación no es por imposición. Es gradual y por atracción. Justo, la luz y la alegría de Chispa son tan genuinas que despiertan la curiosidad y el recuerdo en los demás. La belleza se vuelve contagiosa. El ratón vuelve al día siguiente con un pájaro carpintero, luego llegan unas ardillas. El cambio se propaga de forma orgánica, como el polen. Esa idea del héroe faro en lugar del héroe conquistador es fascinante. Solemos pensar en el cambio como una lucha, como derribar un sistema por la fuerza. Totalmente. Pero este modelo es completamente diferente. Y es un modelo que vemos fuera de las fábulas, ¿eh? Piensa en corrientes artísticas o movimientos de pensamiento que cambiaron el mundo no dando órdenes, sino mostrando una nueva posibilidad, una nueva forma de ver. La luz de Chispa no le dice al ratón, sé libre. No, simplemente le muestra con su ejemplo que la libertad existe. Despierta una posibilidad que estaba dormida en él. Claro, un cambio tan silencioso pero tan visible no podía pasar desapercibido para los arquitectos del sistema. La reacción de los búhos es la que cabría esperar, el miedo. Su diagnóstico es inmediato. Esto es peligroso. Si cada animal decide hacer lo que quiere, habrá caos. Es el temor clásico de cualquier sistema rígido ante la espontaneidad. El caos es el enemigo número uno, porque el caos no se puede controlar, no se puede medir ni predecir. Amenaza los cimientos de su mundo. Pero aquí es donde la historia da un giro muy sofisticado y se aleja del cliché. Porque lo que ocurre en el bosque no es caos. Para nada. Los animales que visitan el claro y reconectan con su esencia no abandonan sus deberes. No hay una anarquía destructiva. Al contrario, lo realizan con un nuevo sentido, con más propósito y belleza. Y eso desmonta por completo el argumento de los búhos. Rompe esa falsa dicotomía que nos obliga a elegir entre la libertad individual y el bien colectivo. El cuento sugiere que no son excluyentes. Los ejemplos que da son preciosos. El zorro sigue cazando, porque es su naturaleza, pero ahora lo hace con elegancia y propósito. No de forma mecánica. Exacto. El conejo sigue recolectando comida, pero ahora distingue entre plantas, aplicando un conocimiento ancestral que había perdido en favor de las cajas grises. Y mi favorito es el del pájaro carpintero. Antes solo hacía agujeros funcionales, ahora crea patrones hermosos en la madera.
La función no se ha perdido. No, pero se ha enriquecido con la forma, con el arte, con la expresión personal. El trabajo se ha convertido en una obra. El clímax visual de toda esta transformación es la sinfonía de luces. Inspiradas por Chispa, el resto de las luciérnagas empiezan a brillar también a su propio ritmo. Y el resultado, nos dice el texto, no es un parpadeo caótico, sino una sinfonía. Mucho más compleja y hermosa que el brillo uniforme y monótono de antes. Totalmente. Esto es fundamental. La historia nos dice que la verdadera armonía no nace de la uniformidad, sino de la integración de la diversidad. La autenticidad individual, cuando se expresa en un contexto de respeto mutuo, no destruye el colectivo, sino que crea un tejido mucho más rico y resiliente. Demuestra que la eficiencia no tiene por qué estar reñida con la belleza y que el orden puede ser algo orgánico y no impuesto. Y todo esto lleva a la gran revelación del sistema, personificada en el búho más anciano, el más sabio. Observando esa nueva sinfonía de luces, susurra una frase que es el corazón filosófico de todo el cuento. Creímos que el orden nos salvaría de la confusión, pero nos salvó solo de nosotros mismos. Uf, esa frase es demoledora, pesa toneladas. ¿Qué quiere decir exactamente con «nos salvó de nosotros mismos»? ¿Que la seguridad que buscaban era en realidad una jaula para su propio potencial? Exactamente. Es el reconocimiento de que el enemigo nunca fue el caos externo, sino el miedo interno, el miedo a lo impredecible, a la emoción, a la vida en su máxima expresión. En su afán por eliminar todo riesgo, por evitar cualquier error, eliminaron también toda posibilidad de crecimiento, de belleza inesperada, de alegría espontánea. Se protegieron de la vida misma y al hacerlo asfixiaron el bosque. Es una advertencia muy potente sobre cualquier sistema, personal o social, que prioriza la seguridad absoluta por encima de la vitalidad. Al final, el bosque encuentra un nuevo equilibrio. El texto lo describe muy bien. No vuelve a la selva caótica de antes, pero tampoco se queda en la grisura. No. Se convierte en un lugar donde el orden y la libertad aprendieron a danzar juntos. Una imagen preciosa. No es la anarquía, sino una armonía más compleja, más dinámica y, en definitiva, más viva. Y en este nuevo bosque, el rol final de Chispa es muy significativo. No se convierte en la nueva reina ni en una líder que dicta las normas. No pide que la sigan. Sigue siendo ella misma, una luciérnaga con su propia luz. Y el cuento termina diciendo que eso fue suficiente. Es la máxima expresión del héroe faro. Su poder nunca residió en el control sobre los demás, sino en la fidelidad inquebrantable a sí misma. Su legado no es un nuevo conjunto de reglas. Es un recordatorio. Es el recuerdo de que cada uno tiene su propia luz. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda? Es una reflexión muy profunda sobre cómo el acto más pequeño de autenticidad, de ser fiel a la propia naturaleza, puede tener un impacto transformador inmenso. Pero no a través de la fuerza o la persuasión. Sino de la simple y pura inspiración. Exacto. La conclusión del análisis lo resume a la perfección citando una idea del material. En tiempos de gris uniformidad, el acto más revolucionario es permanecer vivo, auténtico, verdadero. El objetivo no es tanto cambiar el mundo a la fuerza, sino recordarle al mundo que otra forma de existir es posible. Es un modelo de cambio que se basa en el ejemplo, no en la confrontación. Chispa no lucha contra la oscuridad, la vuelve irrelevante con su luz. No derriba el sistema gris, sino que ofrece una alternativa tan vibrante y deseable que el viejo sistema simplemente se queda obsoleto. Y esa es quizás la forma de cambio más sostenible que existe. Ideas de este relato. Hemos visto el peligro de una uniformidad que se confunde con el orden, el poder silencioso pero inmenso de un ejemplo auténtico y, finalmente, la posibilidad de encontrar una danza entre la estructura que necesitamos y la libertad que nos da la vida. Y si me permites, hay una última idea que me gustaría dejar sobre la mesa. La historia termina con el bosque encontrando esa nueva armonía, ese baile entre orden y libertad. Adelante. Esto nos lleva a una pregunta importante. En nuestros propios bosques grises, y cada quien tendrá los suyos, un trabajo monótono, una rutina asfixiante, un entorno social que presiona hacia la conformidad, ¿qué significa realmente brillar con luz propia? Quizás, como sugiere el cuento, la respuesta no siempre es provocar una gran revolución o quemar todos los puentes. Quizás a veces se trata, simplemente, de ser ese árbol que, en silencio, se niega a volverse completamente gris, o de ser esa luz que, sin hacer ruido, parpadea a su propio ritmo.
Un pequeño acto de autenticidad que, sin pretenderlo, le recuerde a alguien más que también tiene un brillo interior esperando a ser redescubierto.